bueno, ahora nos va a contar. Dani, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué Buen tal, día, gracias Fernando? por... ¿Cómo va? Un gusto estar en contacto y gracias por la comunicación. Bueno, Daniel, a vos gracias, ¿no? Por tu tiempo, por la atención de siempre, todos los años, prácticamente una vez por año nos estamos comunicando para, bueno, aprovechar tu trabajo, tu conexión con Correa. Y bueno, como siempre, arranco preguntándote por tu día, por hoy, cómo estás, cómo está tu familia. Hace mucho que no venís por Correa. Mi familia bien, tenemos contacto habitual con mis hermanos y bueno, justamente hoy estoy yendo para Rosario, yo tengo un congreso que hemos organizado el jueves, una jornada en la Facultad de Medicina, que es la facultad donde yo estudié como médico, así que aprovechando esta actividad profesional, ya tenemos coordinada una reunión con mis hermanos, con Adriana, con Carlos, con Hugo y sus respectivas parejas, así que una alegría poder conjugar las dos cosas, ¿no? Ir a trabajar un rato, pero también aprovechar el fin de largo para ver a la familia. Genial, Daniel. ¿Tus amigos por acá, siempre en contacto? Sí, desde ya tenemos varios grupos de WhatsApp en común y hace un par de semanas, cuando tuvimos aquel show de jazz que estuvimos charlando también, fue buena ocasión para encontrarnos con algunos de ellos. Bien. Así que hemos hecho la introducción local. Dani, bueno, habíamos charlado con vos ayer, antes de ayer, nos comunicábamos y quiero destacar tu predisposición de nuevo, porque enseguida nos arreglamos. Bueno, el tema en general, a ver, inmunoterapia, nuevos hallazgos dentro del cáncer, siempre hablando. ¿Qué nos puedes comentar? Mucha gente escuchando hoy. Bueno, como introducción, déjame que te diga que ya lo hemos dicho varias veces en tus programas, pero hay que repetirlo. La inmunoterapia en los últimos 10 años ha sido la gran revolución en el tratamiento del cáncer. Para decirlo de manera sencilla, la inmunoterapia del cáncer lo que pretende es reactivar la inmunidad del paciente, del propio paciente, para que ataque a su propia enfermedad. Y esto es fácil decirlo, pero después complejo investigarlo, porque el tumor, cuando se desarrolla en el paciente, frecuentemente opera sobre mecanismos del organismo para inhibir esa respuesta inmunológica. O sea, el tumor, de alguna manera, bloquea el ataque inmunológico del propio sistema inmune del paciente, apaga la respuesta inmunológica. Entonces, lo que la ciencia ha encontrado, ha entendido, nosotros recordarán, hemos trabajado mucho desde el último tiempo, recordarán por ahí que esa inmunoterapia que desarrollamos para cáncer de pulmón, junto a un grupo internacional, el laboratorio LEA acá en Argentina, eh, lo que la investigación busca es apagar esos mecanismos para reactivar la inmunidad del propio paciente contra su propia enfermedad. Decirlo esto es fácil, después Claro. investigarlo y encontrar los botones para tocar esa inmunidad son difíciles de encontrar. Básicamente lo que mejor ha ido funcionando son las inmunoterapias que se dirigen a lo que se llaman puntos de control. En inglés se los llama checkpoints, puntos de chequeo. Son puntos que el organismo normalmente utiliza para activar la inmunidad cuando esta es oportuna. Por ejemplo, cuando el sistema inmune tiene que ir a inmunizarse contra una infección, pónganle el COVID, que nos ha traído tantos dolores de cabeza, en más de un sentido. Estos puntos de control, el organismo los regula, pumba, se activa la inmunidad. Lo que el cáncer hace es trabar esos puntos de control. Te traban la tecla que activa la inmunidad del paciente. Entonces, como la ciencia logró definir varias de esas teclas, una es la tecla llamada PD1, otra es llamada CTL4, lo que ahora sabemos es que si nosotros inhibimos esa inhibición, o sea, impedimos al tumor que apague la inmunidad, o sea, inhibimos la inhibición, Claro. logramos que el sistema inmune quede libre para atacar el tumor y mejorar la expectativa del paciente. Hay pacientes con neoplasias muy avanzadas, por ejemplo, melanoma, en algunos casos cáncer colorectal, en algunos casos cáncer de pulmón, en muchos casos el cáncer renal, por ejemplo, que utilizando esa inmunoterapia, reactivando la inmunidad, muchos casos que eran muy complicados y que tenían un pronóstico muy malo, se convierten en pacientes que no digo que siempre se curen, pero tienen una larga sobrevida porque ahora el sistema inmune mantiene a raya a las células cancerosas.
Esto entusiasma mucho, pero hay una limitación. Y es que no todos los tumores son suficientemente calientes en términos inmunológicos para activar la inmunidad cuando yo le doy esa terapia que estoy describiendo, esa inmunoterapia. Entonces hay una gran batalla por ver cómo hacemos para que esos tumores que son fríos inmunológicamente se conviertan en calientes, o aunque sea tibios, desde el punto de vista de la inmunidad, para que cuando yo intervenga con la inmunoterapia que bloquea la inhibición, o sea que reactiva el sistema inmune, efectivamente ataquen el tumor y logremos el efecto. Espero haber sido claro, se me hizo muy larga la explicación, pero la No, historia era no, larga. no, no, perfecto, por lo menos te entendí bien. La pregunta es, hablaste de una buena posibilidad de sobrevida. Eh, Esa sobrevida larga, incluso, es con buena calidad. Sí, en general en estos tumores calientes que son respondedores a la inmunoterapia, que son una fracción, ¿no? De acuerdo a la variante tumoral será un 20, un 30% o menos. En esos pacientes con tumores calientes, donde se reactiva la inmunidad con inmunoterapia, la sobrevida se ve acompañada de una buena calidad de vida. Los pacientes no se curan, pero la inmunoterapia en general tiene efectos adversos bastante más tolerables que otro tipo de terapia, como puede ser la radioterapia o la quimioterapia. Igual aclaro, la inmunoterapia no necesariamente reemplaza la quimioterapia. En muchos escenarios, la inmunoterapia actúa bien cuando el paciente ya recibió la cirugía, si se pudo operar, y ya recibió, por ejemplo, quimio o radioterapia. Ahí es cuando entra a jugar en el tratamiento de mantenimiento la inmunoterapia. Digo porque no es solo reemplazar una cosa por otra, es Claro. combinar de la mejor manera las nuevas terapias con las terapias convencionales. Bien, buenísimo. Así que te iba a preguntar, ¿eso se da en distintas edades de las personas, del enfermo en este caso? ¿Mejoran las expectativas de acuerdo a las edades? Sí, con la excepción de que los tumores infantiles, los tumores pediátricos, que por suerte son menos, son pocos, por la propia inmunidad inmadura del niño o la niña, no son tan activas las inmunoterapias en tumores similares como lo son en el adulto. O sea, la inmunoterapia tiene mejor inserción como nueva herramienta terapéutica en los tumores del adulto y no tanto en tumores infantiles. Pero bueno, también estamos trabajando en eso. Tenemos hoy un protocolo de inmunoterapia que está cerrando en neuroblastoma pediátrico con la gente del Garrahan y, y la gente del Hospital Austral. Y los resultados con una de las inmunoterapias han sido razonablemente buenos. Ya lo estamos presentando en congresos de la especialidad. A la brevedad va a estar el reporte, el paper de esos 40 casos que hemos estudiado en los hospitales, y bueno, hay alguna expectativa interesante. Siempre en un contexto, en este caso el neuroblastoma, de terapia combinada, o sea, se agrega inmunoterapia a todas las terapias previas convencionales. Claro. Y un poco donde hoy estamos, es lo último que yo dije en la introducción, y es cómo convertir los tumores fríos, que no son elegibles para inmunoterapia, que los pacientes no se benefician con la inmunoterapia, cómo antes de recibir la inmunoterapia, convertir esos tumores fríos en calientes o aunque sea tibios. Buena parte de nuestra investigación hoy tiene que ver con eso. Investigación todavía en el laboratorio, aclaro, ¿no? Todavía en etapa preclínica. Y hemos tenido, sorprendentemente, un resultado muy llamativo utilizando la vieja y querida ivermectina. Ajá, mira vos. Que De la hecho, supimos ver y aquí con tu hermano Carlos hemos charlado mucho en la época del COVID, ¿no? en la primera época, antes de las vacunas, fue una herramienta, con sus cuestionamientos, con sus limitaciones, pero una herramienta al fin, para aunque sea bajar un poco la carga viral, mientras el paciente desarrollaba su inmunidad o llegaban las vacunas. Bueno, de hecho, nosotros estábamos estudiando ivermectina antes de la pandemia, en el sentido que ahora te estoy contando. Por eso rápidamente A hicimos el ver. switch a volcar el uso de ivermectina en la experiencia chiquita que teníamos en el 2019-2020 con la ivermectina. Lo que hemos encontrado es que la ivermectina tiene la posibilidad de convertir en caliente los tumores fríos. Tumores que, por ejemplo, tumores colorectales, que muchos son fríos, son tumores estables, ¿sí? Medio quietos, que no motivan la inmunidad.
Si uno le da una dosis intensiva de ivermectina a más o menos las mismas dosis que se usaban en la pandemia, en las pruebas que se hicieron clínicas de ivermectina, en animales de laboratorio, los tumores, como el cáncer colorectal, se ponen más calientes. Esto es porque la ivermectina tiene alguna acción suave antitumoral, pero esa acción suave antitumoral genera lo que se llama muerte celular, muerte de célula tumoral inmunogénica. Como que cuando la ivermectina le hace algo al tumor, le provoca una muerte que hace que la célula tumoral se ponga caliente para ser reconocida para el sistema inmune. Esto hace que nuestro trabajo ha sido combinar ivermectina a inmunoterapia anti-PD1, por ejemplo, pembrolizumab, que es una de las drogas conocidas, o nivolumab, y esos tumores que eran fríos, ahora calientes, responden muy bien y generan una acción antitumoral, incluso una acción contra metástasis, insisto, en animales de laboratorio. Claro. Esto nos abre una puerta enorme, ¿no? Porque haría que mucha gente que no es elegible, que no se vería beneficiada con inmunoterapia, si antes calentamos el tumor con ivermectina o con otra sustancia, una quimioterapia, a lo mejor ahora responden a inmunoterapia. Una persona que nos está escuchando ahora, supongamos que tal vez tiene algún problema, ¿es para esperanzarse? ¿Es para estar expectante? ¿Es algo que vos lo ves muy lejano? ¿Hay Mirá, acceso? yo lo veo muy cercano si logramos tener los apoyos, que en esta época son difíciles, para avanzar rápidamente a la prueba en pacientes. Ajá. Estamos, de hecho, buscando apoyos internacionales. Hoy a nivel local está un poquito más difícil, para hacer rápidamente esas pruebas de concepto en pacientes. Contamos con la ventaja que ivermectina la conocemos bien. Ya la hemos usado en la pandemia, sabemos cuáles son las dosis tolerables, sabemos cómo generar un efecto en el paciente en un esquema terapéutico, que eran 5 dosis diarias seguidas a una dosis relativamente alta, pero habría que trasladar esto a las pruebas controladas en pacientes que aún no se han hecho. Con lo cual, soy optimista porque estamos cerca, pero el camino que falta recorrer no es poco. Es lograr una prueba de concepto en pacientes que no sean elegibles para inmunoterapia y se hagan elegibles a inmunoterapia porque cambia el perfil de su tumor gracias a esta intervención con ivermectina. Está empezando en Estados Unidos un protocolo similar en cáncer de mama. Ya está empezando a reclutar pacientes en cáncer de mama. Un protocolo bastante parecido a lo que hicimos nosotros en cáncer colorectal. Este investigador, que es Draganov, ya está empezando a probarlo con un criterio muy similar al nuestro, pero en cáncer mamario. Nosotros la prueba la hemos hecho por el lado del cáncer colorectal. Con lo cual, a quien preguntó esto, bueno, tenemos que ser optimistas, porque tenemos una droga que conocemos bien y solo hay que ir a buscar si se ratifica en seres humanos lo que parece indicar las pruebas de laboratorio. Daniel, y a priori, si bien el recuerdo de la ivermectina con el tema del COVID, por un lado aceptada, con resultados evidentes, pero por otro lado discutida y hasta muy criticada. ¿Se te ha presentado ya algún planteamiento de este tipo? Mira, todo lo contrario. Con este trabajo ya hemos ganado 5 premios. Ajá. En los últimos meses, y aquí el líder dentro de mi grupo es el doctor Juan Garona, que es uno de mis discípulos más cercanos, un investigador joven con mucha polenta. Él lo ha ido presentando junto con todo nuestro equipo en distintas instancias y hemos ganado premios de la Sociedad de Investigación Clínica, hemos ganado premios de la Sociedad de Biología, el premio Hussey, hemos ganado recientemente el premio de la Academia Nacional de Medicina, hemos ganado el premio del laboratorio Casaraco con ISEC, que es el premio Milstein. O sea, este trabajo, algunos aspectos de este trabajo que fuimos presentando en distintos ámbitos académicos, ha sido muy bien recibido y a partir de esos reconocimientos la pregunta es cómo avanzar a las etapas clínicas. Te diría que hemos encontrado todo lo contrario a lo que pasó con ivermectina. Supongo que en aquel momento había algunos intereses dando vuelta con el desarrollo de vacunas que llegaron rápido, con otras formas de tratamiento de drogas de alto costo, que hicieron exagerar el debate científico en torno de ivermectina, que como toda terapia experimental está bien que la discutamos. No estoy diciendo que hay que desatender de cualquier debate, no le saco el culo a la jeringa, como se dice en la práctica, ¿no? Pero en lo que sería la aplicación oncológica estamos encontrando una recepción muy positiva.
Dani, mira, justo acá me llega un mensaje, me dicen por qué el doctor considera que nos ha dado más de un dolor de cabeza en cuanto al sentido, en más de un sentido, lo que vos Me dijiste. refería al COVID, no me refería a la ivermectina. Sí, 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 el COVID. Dice, porque Ah, más de uno, o sea, además de la cantidad de enfermos y el encierro a que se refirió. No sé si venía por ese lado. no, dolor de cabeza hice una metáfora en el sentido que el COVID causaba dolor de cabeza y también nos causó dolor de cabeza a nivel sanitario. O sea, lo decía en más de un sentido, por un sentido más poético que otra cosa. Pero me estaba refiriendo al COVID, no me estaba refiriendo a la ivermectina. Sí, 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 sí. Bueno, a esas épocas que pasamos que... Esas Daniel, épocas tan bueno, difíciles, sí. sí, sí, realmente dramáticos, ¿no? Al día de hoy, no es específicamente tu tema, pero todavía se discute si el encierro estuvo bien tanto tiempo, viste que hay críticas, pero bueno, ahí se mezcla la política muchas veces también, ¿no? Siempre se mezcla la política, Fernando. La mayor parte de los países apelaron a un aislamiento social y se cree que el número de muertos hubiese sido mucho más alto si no lo hubiésemos hecho. Solamente hay que comparar con respecto a la gripe española, la mal llamada gripe española, y vean los números de muertos que hubo. Pero no creo que... Es un debate contrafáctico. Claro. Me parece que nos meteríamos en lugares donde ya no son sanitarios. Yo, desde la opinión personal, creo que era una de las opciones y la que hizo la mayor parte de los países. Después podemos discutir cómo se hizo, Claro. pero el aislamiento social es una respuesta lógica. Los países que no cerraron en un primer momento, ejemplo Gran Bretaña, tuvieron un pico de muertes inmediato tremendo. Digo, hay un dato ahí, ¿no? Gran Bretaña intentó no cerrar, intentó no hacer aislamiento. Sí, Pero sí. bueno, no sé si es un tema para seguir dándole cuerda, porque creo que alimentamos un debate más político que sanitario. Sí, exacto. Daniel, bueno, aprovecho para que tal vez hagamos un repaso, ¿no? Seguimos considerando los cánceres, por ejemplo, de pulmón, de mama en las mujeres, colorectal, como los principales hoy día. Sí, sí. Las estadísticas no cambiaron. Un coletazo sí de la pandemia que se ve, que la pandemia se tradujo en que algunos tratamientos llegaron un poco tarde y algunos diagnósticos llegaron un poco tarde. Yo siempre digo que el cáncer en muchos casos puede ser curable cuando el diagnóstico es temprano y oportuno. Yo lo comunico, lo dice todo el mundo, lo dice todos los expertos. Pero bueno, la pandemia lamentablemente hizo que el aislamiento llevara a que algunos diagnósticos se postergaran y algunos tratamientos se postergaran, con lo cual estamos todavía a nivel sanitario con algunas curvas que dan no tan bien como deberían dar a como eran antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que la explicación, al menos una de las explicaciones, podría llegar a ser esta, como en esos 2 años, donde fue bueno, el corazón de la pandemia, llegamos tarde con algunos diagnósticos y llegamos tarde con algunos tratamientos. Sí, sí, porque en algunos casos se confundían por ahí los síntomas, ¿no? Yo tengo un amigo muy querido que vos conocés el caso, se trató por el COVID muchísimo tiempo y resulta que no tenía nada que ver con el COVID, ¿no? Y desgraciadamente el final fue, bueno, Sí, y la gente, por el propio aislamiento, no iba a los controles preventivos. Gente de claro, cierta edad, con cierto riesgo, que su médico le había aconsejado un control cada 6 meses, de lo que sea, de la próstata, del pulmón, de las mamas, de lo que sea. Y por la pandemia, obviamente, por 2 años casi no fueron a control preventivo. Eh, Papa Nicolau ni que hablar. Con lo cual, claro. eso mínimamente se traduce en un diagnóstico tardío. Eso se empieza a ver en las casuísticas. Se empieza a ver en las casuísticas. O sea, Daniel, lo que vos decís es aprovecho. correcto, pero también se postergaron controles preventivos. Ah, Dani, aprovecho, eternamente ha habido mitos respecto a estas enfermedades, pero hay nuevos mitos que se van creando y lo engancho, lo linkeo con el tema del COVID. Después de eso, muchos te dicen, incluso me han dicho profesionales, eh, y muy reconocidos, que quedan algunas sospechas si nos han quedado determinados síntomas o peligros luego de las vacunaciones, luego de haber pasado por el COVID, que Mira, a aún nivel, a nivel, a probablemente... nivel de oncología, no hay ningún dato fidedigno que ratifique eso. No obstante, me parece una buena hipótesis
una buena hipótesis para seguir rastreando a nivel sanitario qué pasó. ¿Por qué? Porque en oncología, mucho de lo que pasa en oncología pasa mucho tiempo después. Ejemplo, si yo soy fumador de toda la vida y tengo cáncer de pulmón, esto me gravita 30 años después. Si ocurrió algo, en el sentido que vos estás planteando, a lo mejor no impacte 6 meses después o 3 años después. Impacte en las casuísticas de dentro de varias décadas. Con lo cual, por el momento no hay datos fidedignos que ratifiquen esto a nivel poblacional. Está bien tenerlo como hipótesis para seguirlo, digamos, que no nos olvidemos de analizar esto a mediano o largo plazo. Dani, ¿cómo están las estadísticas? Siempre se habló de que la prevención es lo mejor que existe en este caso para prevenir justamente los cánceres, los distintos tipos. Este concepto prendió en la gente, ¿vos notás que han disminuido tal vez los Sí, casos? sí, sí, prendió en la gente, pero más lentamente de lo que nos gustaría. A veces la comunicación no es del todo efectiva, o a veces, obviamente, la gente no recoge 100% el mensaje, pero si bien sí se nota una percepción de la población distinta en cuanto a la prevención, hay que analizar ahí también el problema sanitario, ¿no? O sea, una cosa es el problema médico y otra cosa es el problema sanitario. Yo puedo tener la herramienta preventiva, puedo tener la herramienta terapéutica y me tengo que preguntar, ¿le llega a nivel sanitario a toda la población? ¿Le llega igual esa herramienta preventiva a un paciente que vive en el centro Rosario, que tiene a pocas cuadras grandes clínicas, respecto de alguien que vive en el medio de la puna, lejos de un ambiente urbano? Yo creo que ahí hay muchos desafíos sanitarios para barrer con estas barreras, o sea, valga la repetición, valga la redundancia. Hay barreras que no son médicas, son sanitarias y me parece que hay que atenderlas. Ahí me hago algunas preguntas y los números indican que no es tan fácil llegar a nivel sanitario con las cosas que nos entusiasman a los médicos y los científicos. A veces llegás a una población que tiene cierto acceso a la salud que no la tiene el total de la población del país. Bien, Dani, vamos redondeando y por ahí refrescando conceptos. El tema del tabaco creo que se trabajó bien. Muchísima gente ha dejado Sin duda, muchísima. sin duda. Argentina debe ser líder mundial en ese sentido. Porque incluso hay países de Europa donde el porcentaje de fumadores es altísimo. Países más que desarrollados, ¿no? Como Alemania, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir, se han reducido, digamos, en este caso hablo del cáncer de pulmón por estas campañas específicamente. Un Se poquito han de reducido tabaco, drásticamente. pero La, más. la curva, la curva de sobrevida del cáncer de pulmón, que tiene que ver más con la prevención que con el tratamiento, a lo Claro, largo de toda la segunda mitad del siglo XX y los primeros años de los 2000, es impresionante cómo la curva de sobrevida aumenta. Es tremendo. Ahora, estamos llegando a un plató, estamos llegando a una meseta. claro. Quiere decir que algo más hay que hacer, o en materia terapéutica o profundizar algunas cuestiones preventivas. Lamentablemente, toda esta curva positiva que ocurrió en los últimos 50 o 60 años, si uno mira la curva parece que se está mesetando, pero queden claro que hay muchísimo por hacer todavía. Tal vez en lo terapéutico, tal vez ahí la inmunoterapia también tenga mucho para hacer ya en lo, en lo terapéutico, ¿no? Tal vez en lo terapéutico. Déjame decir algo en lo preventivo. Sí, Así como se logró algo en el tabaquismo, hoy lo que está más en boga para profundizar es que haya conciencia en la gente de la prevención del cáncer colorectal. Esto claro. es, a cierta edad, hacerse estudios sistemáticos de sangre oculta en materia fecal o colonoscopía, videocolonoscopía. Esto a partir de los 45 o 50 años debería ser mandatorio en toda la población. Y si ha habido en la familia cercana un antecedente de cáncer gastrointestinal, colorectal o el que sea, hay que adelantar esos estudios preventivos, aún sin síntomas, insisto, aún sin Ah, síntomas, hay que adelantarlo a la misma edad que tenía aquel pariente cuando le detectaron el cáncer colorectal. Digamos, yo tengo un pariente que se enfermó de cáncer colorectal a los 30 años, yo tendría que empezar a hacerme videocolonoscopía o estudios de sangre oculta de materia fecal a partir de los 30 y pico años. ¿Se entiende? perfecto. Esto creo que no ha aprendido todavía en la población.
La No, gente no entiende que cuando el cáncer colorectal da síntomas, me refiero a sangrados, por ejemplo, obstrucciones intestinales, dolores, hábitos intestinales que funcionan mal, hábitos de evacuación me refiero, sí, sí. eh, suele ser un poco tarde. Suele ser un cáncer que, bueno, hay mucha terapia, pero si hubiese sido el diagnóstico en la etapa de pólipo temprano, ese cáncer colorectal seguramente era curable. Con lo cual, hay que hacerlo con un criterio de edad o de antecedente, no de síntoma. Y esto no le Claro. estamos diciendo así de claro. No le estamos diciendo así de claro. ¿Sí? Daniel, Así que te agrego una causa para tratar de difundir, ¿no? Prevenir el cáncer colorectal. buenísimo. Y la manera es, vos me decías recién, bueno, la videocolonoscopía, si no me equivoco, se llama así, y también hay un análisis de materia fecal, ¿puede ser? Sí, es el de sangre oculta en materia fecal. Ah, Lo que pasa es que buena parte de la población, más de la tercera parte, la mitad, tiene hemorroides. La claro. hemorroide es una enfermedad benigna, pero muy incómoda, y que una de las causas es producir un sangrado. Con Sí, lo cual, el paciente con hemorroide asume, y el sangrado viene del hemorroide. Y guarda que eso puede estar enmascarando, porque ahí correspondería al menos un estudio de todo el colon, digamos, una videocolonoscopía, como bien vos dijiste. Insisto, la hemorroide la tiene buena, es un tema que no se habla, es un tema tabú, pero la hemorroide la tiene buena parte de la población. te hago dos preguntas cortitas y tienen que ver con esto. El análisis de materia fecal reemplaza a la videocolonoscopía y por otra parte No, el de no, no. A próstata. ver, El de en un sangre, paciente, lo voy a decir bien clarito, en un paciente que bien, no tiene sangre evidente, sería un paciente que no tiene hemorroide, por ejemplo, que no tiene sangre evidente en su materia fecal, se puede hacer como screening inicial de pesquisa la sangre oculta en materia fecal. En un paciente que le da positiva la sangre oculta en materia fecal o ya tiene sangre visible por su hemorroide o por lo que sea, ese paciente tiene que ir a videocolonoscopía. ah, ¿Se entendió? sí, sí, perfecto. O Pues sea que es un buen dato. son estudios complementarios. Lo que pasa es que la sangre oculta en materia fecal es mucho más barata. ¿Sí? Claro, sí, Entonces, más cómoda. El es hecho más cómoda, tiene más que estar, práctica. tiene Entonces, que estar bajo. como primer screening, se puede empezar por ahí. Claro. Sí, Dani, la última, ahora sí, el tema del cáncer de próstata, el análisis de sangre que se hace, no recuerdo ahora cómo se llama, no reemplaza al tacto, ¿no? No, no, para nada. El tacto, la ecografía. El tacto, la ecografía, pero no, no reemplaza. Es un buen indicador, es un buen elemento de pesquisa, pero no alcanza. O sea, puede ser después un buen marcador cuando uno tiene diagnosticado un tumor prostático y la fluctuación, el aumento o el descenso va de acuerdo al resultado terapéutico. Ojo, el PSA es muy bueno como un dato aislado cuando alguien que parece sano de repente te da un nivel altísimo por arriba del corte, ¿sí? Ahí el PSA sirve, pero ese paciente va a todos los estudios. Hay que hacer la ecografía, a los estudios Claro. más directos de la próstata. O sea, está muy bien, pero no es el único. ¿Sí? Bien, Daniel, hemos hecho un lindo repaso, empezando por las novedades, pasando por algunos temas que refrescamos y finalmente este resumen de los más típicos. Así que te agradezco muchísimo. Si tenés algo que quieras comunicar, agregar, Mira, yo aprovecho el cierre para dar un chivo. sí. El congreso al cual estoy viajando para asistir mañana a la Facultad de Medicina es una jornada de medicina transnacional, una jornada en la Facultad de Medicina, que es donde yo estudié medicina, así que me da realmente una alegría poder volver ahí. En estas jornadas de medicina transnacional estamos analizando cómo saltar lo que se llama el Valle de la Muerte, cómo lograr que las investigaciones de laboratorio lleguen a la aplicación médica. Estamos atacando ese tema. Cómo la investigación puede cada vez más rápido, el nuevo conocimiento biomédico de laboratorio, impactar lo más rápido posible, sea trasladado a los pacientes. Con lo cual, invito no solo a los investigadores, sino también a los médicos vinculados a la oncología, a la clínica, a la cirugía, si se quieren sumar, porque aunque vamos a ver muchos investigadores, va a haber también gente del ámbito médico, médicos de hospital, donde tenemos que hacer una tarea multidisciplinaria, interdisciplinaria. Es decir, no tiene que ser solo la mirada del investigador que está entusiasmado con su hallazgo. Tiene que ser también la mirada del médico que está en la trinchera atendiendo al paciente, que nos diga cómo esa herramienta que hemos investigado le puede servir
en la práctica para beneficiar al paciente. Así que invito a todos los profesionales, no solo investigadores, si se quieren sacar mañana todo el día de temprano, 8 de la mañana, a la Facultad de Medicina, en el auditorio Débora Ferrandini, para sumarse a esta jornada de un solo día, esta jornada de medicina transnacional, donde queremos juntar investigadores con el ámbito médico. Bien, Dani, tenés un minuto más con, con las disculpas, porque, mira, escribe, justamente es un profesional del pueblo. Lo tengo aquí, lo estoy leyendo ahora mismo. Dice, me dice, si te da el tiempo, ¿me da el tiempo? Pregunto. Pues yo estoy, sí, yo no tengo problema. Si no se corta la transmisión, estoy ahí. Ahí estamos, no, tenemos 2 minutitos. Dice, preguntarle si como científico se siente lejos de la clínica o de la gente, ¿y qué hace si eso pasa para remediar ese problema? No, no, Fernando, no sé quién lo preguntó, pero no, yo no me siento. Yo soy médico y me la paso haciendo investigación clínica. O sea, yo todo lo que hago en el laboratorio trato de que termine un protocolo clínico en pacientes. Si ven mi récord científico van a ver que en la medida de lo posible, cuando logro el apoyo, lo trasladamos a la aplicación clínica. Lo que sí puedo decirte es que no sé si todos los científicos lo ven de la misma manera, Claro. pero en mi caso personal, yo todo lo que hago trato de que tenga una fuerte orientación a la aplicación clínica. Y en muchos casos lo hemos logrado, en otros estamos tratando de recorrer ese camino. Pero como dice el dicho náutico, es mejor tener viento en contra que no tener viento. Sí. Con el viento en contra, el velero puede ir navegando en zigzag. Si no hay viento, te quedas quieto. Así que aquí estamos. Buenísimo como remate, Daniel. Te agradezco un montón. Te decía, hay muchísima expectativa en el pueblo, en la zona, porque a través de las redes llegamos a lugares que a veces son insospechados. Así que, de nuevo, mil gracias por tu predisposición y por tu amistad realmente. Al contrario, Fernando, yo te agradezco a vos porque parte de nuestro trabajo como científico es estar en este lugar de comunicar lo más claro que uno puede para qué sirve la investigación y cómo transmitir la aplicabilidad potencial de lo que uno está haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel Fernando Alonso con nosotros. Un placer realmente. Bueno, seguimos por aquí.